Lo que me recuerdo, sí, yo lo que me recuerdo era que específicamente los puentes, justamente los puentes, porque en los puentes era donde cuando estábamos escapando nos hacían bajar a todas las personas. Yo me acuerdo que era niña y iba con mi mamá y mis hermanos que son mayores ahora también. Y siempre donde había el puente, los policías que venían en los carros abiertos, ¿no? De la policía verdes, nos hacían justamente en los puentes bajar. Y a la gente les ponían ahí donde ven los cerros y les hacían apoyar levantando las manos. A las señoras, no respetaban, a pesar de que yo me acuerde, a pesar que eran señoras, mayores, claro, eran personas con su ropa típica de acá del lugar, ¿no? Y sin respeto que eran mujeres, con fuerza les tiraban a la pared, les hacían separar los pies, y a los niños ni qué decir, no nos respetaban. Porque en ese tiempo yo era niña. Y, y yo cuando me acuerdo de eso, o bueno, hasta ahora digo, no, de eso lo que ha pasado hasta ahora, para mí, como persona, yo me siento mal porque hasta ahora no se ha podido solucionar todas esas cosas, a pesar que incluso hay fotos, lo que ha sucedido, ¿no? Que justamente también lo derrumbaban los puentes, para que no pasemos nosotros, en realidad, ¿no? Era como una guerra. Y justamente nosotros estábamos escapándonos del mismo lugar donde vivíamos, de Aymaraes, de Pisti, porque había esa violencia. Para acá, para que ya no estar viendo eso, porque era nuestra vida de nosotros, salvarla o morir era uno de los dos. Entonces, lo que nosotros queríamos era, obviamente, que mi mamá salvarnos y nosotros pequeños, salvarnos de eso, ¿no? De esa violencia que estaba viendo de parte de los policías. En esa edad tendría pues 4, pero sí, o sea, yo observaba y también me daba cuenta. Escuchaba, ¿no? Lo que pasaba, toda esa violencia de parte de las señoras. No, era como una guerra que nos querían matar y nosotros teníamos que escapar, ¿no? Teníamos que escapar, eran dos cosas. Y nadie nos defendía, a pesar que ellos eran los policías. En vez de que nos defiendan, al contrario, nos perseguían como si fuéramos animales y no valdría nuestra vida. O sea, a mí yo me acuerdo en particular que me daba miedo por el hecho de ser niña y ver a los policías con armas, ¿cómo se llama esto? Con las armas largas, ni siquiera con las pistolas, sino eran rifles, porque ellos utilizaban eso los soldados, no utilizaban ni las pequeñas. Y no les importábamos que éramos niños, que eran mujeres. Nos amenazaban así como si fuéramos ladrones, ¿no? Estaban violentos totalmente. O sea, verlo, yo acordarme el verlo, me causa, o sea, era algo real, lo que vemos en las películas, pero que era real, que iba contra nosotros, contra las personas, ¿no? Es que no había, ahí éramos perseguidos. Como ya se sabe, tanto los terroristas como los policías, venían a las casas, ellos hacían lo que querían por el simple hecho que manejaban un arma, también los terroristas y tanto los policías. Pero yo tengo más la imagen de los policías. Yo sí estoy traumada. Por ejemplo, ahora yo joven no puedo ver a los policías, yo tengo miedo de verle a los policías. Me han dejado esa imagen, no tengo una buena imagen de los policías. Yo al verlos recuerdo que me van a hacer algo, o sea, no me inspiran nada de confianza. Peor aún que han matado personas de toda esta parte de acá de Apurímac, y al recordarme, y yo remonto todo eso, ¿no? Lo que he visto. Incluso a mí también me han amenazado con un arma, a pesar que era niña no me han respetado. No me han respetado, y yo que era o sea, y ahora digo, no, yo comento con las personas que son afectadas, digo, yo que tenía que ver si era una niña. Supuestamente esta guerra era entre los policías, entre la gente mayor, que había un problema, pero yo era niña. Yo les digo así a las personas mayores que de repente han vivido peor aún, hasta han perdido su vida, y es lo que yo les digo, ¿no? Sí, el puente que queda por acá arriba hemos pasado, también este puente. Y a pie pues teníamos que irnos porque el puente era un acceso para ir el carro, ¿no? Pero como lo han derrumbado ahora el puente que ustedes observan, teníamos que llegar hasta a pie, caminar. Por nuestra vida teníamos que hacer, yo me acuerdo hasta los cerros hemos pasado. Mi mamá incluso cuando yo era pequeña hasta me tapaba la boca, porque los policías así te cuidaban.
todos los militares estaban detrás de han invadido todas las, donde había personas, las casas. Entonces yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba por el campo y escapando, porque si nos veían era ya como las personas que ya han muerto, era nuestra vida, ¿no? Que nos mataba. Entonces lo que quería mi mamá era salvarnos, como éramos tan pequeños, y mi hermana, los que ya eran mayores, también ellos tenían que seguir así como lo que usted observa ahorita, estos cerros, así nos escapábamos. Era la única forma, no había de otra. Porque no había tampoco movilidad, todo estaba cubierto por los policías, estaba invadido por ellos. Entonces nosotros no podíamos pasar con movilidad como lo normal, lo que la gente se desplaza. Así hemos pasado por los cerros, hasta donde no había el puente teníamos que llegar a pie, no había de otro, o sea, no era nuestro querer, era la forma de salvar nuestra vida y de llegar, ¿no? a estar bien. Pero de igual forma, a pesar que hemos escapado nosotros de estas zonas de acá, de Aymaraes, o sea, en la ciudad no se había terminado la violencia, porque yo en ahí también he seguido, peor aún todavía, porque ahí ya era más grande, ya estaba más grandecita. Y me acuerdo con más razón cómo entraban a nuestra casa los policías. Yo me acuerdo que mi mamá no estaba, estaban mis 3 hermanos. Y cuando así se fue a trabajar mi mamá, nos dejó. El policía entró, lo tiró a la puerta y seguían y con el arma larga el rifle. A mí, por ejemplo, me acuerdo, mis hermanos eran un poco mayores. Ellos no sé cómo, se han entrado por salvarse se han entrado a un hueco. Yo como era más pequeña, estaba en la primaria, primer grado, segundo, entonces no he podido, me he quedado ahí nomás, parada. A mí es lo que me acuerdo que me apuntó con el rifle y me estaba insultando casi 1 hora. Violento totalmente estaba el policía, amargo, y no sé qué cosas hablaba, pero yo no le entendía en realidad, porque como le digo, yo era niña de primer grado. Entonces yo trataba de explicarme y decía, ¿por qué? Pero estaba de miedo totalmente yo, totalmente de miedo, asustado. Y no se iba, lo peor de todo, yo ahora con mi explicación que me doy, yo era niña, entonces, ¿qué hacía apuntándome el policía, no? Entonces, media hora, sí, yo me he notado que tenía intenciones el policía de matar, porque sin miedo quería hace rato, incluso a mis hermanos, dispararle. Yo claramente cualquiera se daba cuenta. Ahora yo quería pedir ayuda y justamente en la casa anterior que le seguía a mi casa en Abancay que habíamos llegado, era policía también, para nuestra mala suerte. Era un policía que vivía, entonces nosotros no podíamos ni pedir ayuda. La verdad, por una parte sí, por otra parte no. Porque igual ahora último que hemos venido con mis hermanos mayores al lugar donde vivíamos, hemos observado que todavía siempre pasan por esos, nos hacen acordar esos camiones que pasan con policías con sus armas, siguen pasando. Y mis hermanos, por ejemplo, al ver eso, ven y, o sea, es un horror, totalmente un miedo que solamente lo que hemos vivido ese tiempo podríamos decirlo. Bueno, ahora yo trato de estudiar, yo ahorita estoy estudiando artes plásticas para de repente hacer ver, yo más adelante pienso hacer ver, pintar lo que de repente la gente quiere olvidar. Porque acá yo me doy cuenta que tanto nuestros gobernantes y las personas encargadas de repente dar solución, porque ha sido una violación a nuestros derechos. Yo veo que no lo ven así. Entonces como nos dan esa salida de repente donde yo estudio, expresar mediante las pinturas lo que ha pasado, ¿no? Para que la gente un poco sienta y se sensibilice y vea que ha sucedido esto. Porque yo creo que las personas que ven afuera solamente piensan y ven algo sí ha pasado, pero en realidad no lo sienten. Cómo se ha vivido todo ese terror. A mí lo que me pone feliz es sí regresar, ver la naturaleza, el río, todo lo bonito, lo que hay, ¿no? Pero ya de repente ya no ver con esa violencia, sino verlo así de forma natural y ahora, con paz, ya no con la presencia de lo que ha pasado anteriormente. Yo sí me siento alegre al ir donde vivía con mi mamá, con mis abuelos, porque es un lugar muy bonito, donde sí hay paz.
porque tú ves ahí el río, que existe, hay todo lo que necesitas ahí a tu mano. En cambio en la ciudad es diferente, muy diferente es, porque, como le digo, esa paz yo lo siento ahí viendo la naturaleza, viendo todo, ahí me siento bien. Yo sí me imagino siempre, porque digo, pongo lo que recuerdo y lo que ahora estoy viviendo, digo, mi vida sería, sí lo pongo que sería diferente a lo que me ha pasado, ¿no? A lo que nos ha pasado a mi familia. Normal, no tendría los traumas, los problemas que nos ha dejado esa violencia que ha pasado aquí en Abancay, porque sí nos ha afectado, ¿no? Para mí todo lo que nos han amenazado con las personas que han tenido de repente un arma en la mano, las policías, todo eso, sí me afecta, y también lo veo que mi vida no hubiese sido normal si no hubiese pasado nada de eso. A lo normal, ¿no? Vivido en paz, no tendría nada de recuerdos malos, ni tampoco de lo que ha sucedido. Los cerros y les hacían apoyar levantando las manos a las señoras, no respetaban, a pesar que yo me acuerde, a pesar que eran señoras mayores, claro, eran personas con su ropa típica de acá del lugar, ¿no? Y sin respeto, que eran mujeres, lo que me recuerdo, yo lo que me recuerdo era que específicamente los puentes, justamente los puentes, porque en los puentes era donde cuando estábamos escapando nos hacían bajar a todas las personas. Yo me acuerdo que era niña y iba con mi mamá y mis hermanos, con fuerza les tiraban a la pared, les hacían separar los pies, y a los niños ni qué decir, no nos respetaban, porque en ese tiempo yo era niña. Y, y yo cuando me acuerdo de eso, o bueno, hasta ahora digo, no, de eso lo que ha pasado hasta ahora, que son mayores ahora también. Y siempre donde había el puente, los policías que venían en los carros abiertos, ¿no? De la policía verdes, nos hacían justamente en los puentes bajar. Y a la gente les ponían ahí donde ven los